Bueno, estamos en vivo, en Zona Crítica, vamos hasta las 22, 21:18. Antes de presentar al entrevistado que está esperando, le voy a pedir que nos espere un ratito. Quiero historizar brevemente una situación que hoy creo tuvo un capítulo final, me parece. Esto comenzó con un par de leyes que la legislatura provincial sancionó el año pasado, denominadas leyes anti-Saín, ¿no? Una tenía que ver con, básicamente, esto al trazo grueso tenía que ver con la utilización de gastos reservados. La otra ley hablaba de la incompatibilidad de que tenían los funcionarios del Poder Ejecutivo para asaltar al Poder Judicial, y también daba cuenta de la posibilidad de la legislatura de arrogarse completamente la facultad de llevar adelante procesos disciplinarios cuando las faltas eran graves según la mirada del auditor del MPA. Bueno, Marcelo Saín en ese momento era ministro de Seguridad, estamos hablando de noviembre, diciembre del 2020. Obviamente estaba realmente en la agenda estaba muy presente, en la agenda de seguridad, en la agenda política muy presente Marcelo Saín. Hemos hablado con él aquí. De hecho, algunas de las presentaciones que se hicieron contra Marcelo Saín en el MPA se adjuntaron entrevistas de Marcelo Saín en muchos medios de comunicación, y una incluso que dio aquí cuando criticó duramente a Carlos Arieti y a los fiscales del MPA santafesino como Cristina Ferraro, de la causa Oldani, que todos sabemos, no nos explicamos por qué Cristina Ferraro todavía sigue teniendo firma, sigue investigando homicidios en Santa Fe. Pobre de la víctima, pobre del victimario, que le toque Cristina Ferraro de turno a la hora de que se haga cargo de un legajo fiscal. Cierro paréntesis. La legislatura sanciona estas leyes, el gobierno manifiesta que eran inconstitucionales, pero Perotti firma el veto de las dos, lo envía, creo que el 11 de diciembre del 2020, a la legislatura, lo informa el 11 de diciembre, y ahí ya la oposición, el socialismo, el radicalismo y parte del peronismo empiezan a idear, ya en diciembre pasado, cómo se iba a dar vuelta ese veto en el 2021. Bueno, una ley se logró dar vuelta, si se me permite la expresión, que fue la ley justamente la segunda, la que tiene que ver con la facultad de la legislatura de investigar presuntas faltas graves de un integrante del Ministerio Público de la Acusación. Marcelo Saín es integrante del MPA, en tanto es director, aunque tiene un cargo técnico, director del organismo de investigaciones. Hubo una auditora que primero opinó en un sentido, que es la doctora Vranisic, que después, frente a una presentación de un grupo de diputados y otras presentaciones, Jorge Baclini ordenó, sugirió cambiar el criterio, y finalmente se designó a un auditor ad hoc, que resultó ser Rubén Martínez, fiscal regional en Reconquista. Martínez elabora un documento, un dictamen, en donde admite, en donde acepta las críticas que se le hacían a Saín desde un grupo de diputados, de Carlos Arieti, del fiscal regional de Rafaela, y dice, bueno, esto constituye falta grave, y como es una falta grave lo remito a la legislatura, a la Comisión de Acuerdos. La Comisión de Acuerdo, integrada por 12 miembros, entre senadores y diputados, por 10-2, 10 en mayoría, a 2 de minoría, obviamente, hay 10 que resuelven iniciar un proceso disciplinario a Saín. Saín, mientras tanto, presenta un amparo en la justicia laboral en el sur, en Rosario, obviamente con un criterio interesantísimo, porque el escrito tiene partes que son realmente, decíamos, incluso antes de que pase lo que sucedió hoy después del mediodía, que planteaba una discusión medular, central, y que además su planteo estaba sustentado justamente en lo que había opinado Perotti cuando vetó las leyes, justamente con el fundamento del fiscal de Estado, Rubén Beder. Lo dijimos en su momento aquí también. Ojo que Rubén Beder fue el que le da el corpus, la letra, el fundamento
al gobernador a la hora de fundamentar el veto. Entonces, ya había opinado la provincia en relación a este asunto respecto a la posibilidad de que la legislatura, avance sobre esta situación. Entonces decíamos, ojo porque Beder ya opinó y la provincia opinó, ¿y qué va a pasar cuando le toque opinar a la provincia en la presentación de Saín? Bueno, hoy nos enteramos que Beder, el fiscal de Estado, se allanó al amparo y por lo tanto la jueza que tramitaba ese amparo en Rosario consideró que esa discusión estaba saldada, por lo menos hasta ahora. Nos dirá nuestro entrevistado si esto puede tener todavía otro paso, y ordenó inmediatamente suspender y archivar el proceso disciplinario en la legislatura. Esto es muy importante. Yo sé que ustedes tienen la agenda COVID todo el tiempo, y está bien que estemos con la agenda COVID todo el tiempo, pero esto es muy importante a nivel institucional. Esto además va a generar un ruido político muy grande entre la Casa Gris y la legislatura o un grupo de legisladores mayoritarios. Pero bueno, esa es otra discusión que daremos en otro momento. Así que, dicho esto, historizándolo, así como decíamos anteriormente, con el trazo grueso que impone la televisión, quiero presentar al abogado Hernán Martínez, que es quien asesoró a Marcelo Saín en su presentación y en todo este recorrido. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Al contrario, un placer. Bueno, escuchaste lo que planteaba, seguramente con algunas deficiencias técnicas, pero me parece que es más o menos la historia que puede sintetizar este proceso que atravesó Marcelo Saín. ¿Por qué es importante lo que sucedió hoy, Hernán, a tu criterio? Efectivamente fue muy completa la descripción que hiciste, tal cual. Yo creo que es muy importante la resolución porque pone fin a la cuestión que se había planteado. Los argumentos, digamos, medulares del proceso que se tramitó, que fue muy breve y muy rápido a raíz del allanamiento de la provincia, estaban fundamentalmente radicados en la posibilidad de aplicación retroactiva de esta ley 14016, la llamada ley anti-Saín. Nosotros planteamos como un argumento fundamental, entre otros argumentos, que no se puede plantear de manera retroactiva una ley hecha a medida para echarlo justamente de su función como director del organismo de investigación. Si bien en una primera instancia lo que iba a suceder mañana en la Asamblea Legislativa se iba a resolver sobre el dictamen de comisión que proponía suspenderlo provisionalmente durante 6 meses mientras se tramitaba el procedimiento disciplinario, entiendo que el norte de este procedimiento era justamente la destitución. Bueno, a raíz de este fallo, la jueza, entendemos como en criterio, y avalada a su vez por el propio allanamiento de la provincia, resuelve que se debe archivar el procedimiento administrativo, es decir, teóricamente la situación quedaría finalizada. Te pregunto, yo no soy abogado, pero soy interesado en estos asuntos. ¿Las leyes que tienen carácter procesal no pueden avanzar sobre la retroactividad también? ¿O solamente debe ver hacia adelante? No, la norma no puede declarar, no sé si te entendí bien la pregunta porque justo se cortó un pedacito, pero el fundamento es que la norma no se puede aplicar de manera retroactiva en este caso concreto. Me Ajá. explico. No solamente eso, hay otro argumento, son 3 argumentos fundamentales. El de la retroactividad es muy importante y entiendo yo que fue el que se basó la resolución, pero a su vez también los actos por los cuales se estaba haciendo un reproche disciplinario habían ocurrido todos cuando el doctor Saín era ministro de Seguridad, no director del organismo de investigaciones. Y esos actos habían sido evaluados por la Comisión de Juicio Político, que resolvió no seguir adelante con ese proceso. Entonces, estábamos evaluando 2 veces las mismas conductas con una posibilidad de lo que se llama el non bis in idem, ¿no es cierto? Penar 2 veces por la misma conducta a la misma persona. Entonces, cuando ya el procedimiento de juicio político se archivó, no podemos reabrir ahora en la instancia del proceso disciplinario, en el ámbito del MPA, del Ministerio Público de la Acusación, volviendo sobre los mismos hechos. Y el tercero, que vos muy bien lo mencionaste recién, es justamente la posibilidad de que la legislatura
se arrogue facultades disciplinarias sobre los integrantes del MPA. Y en este caso sería sobre el director del organismo de investigaciones, que es un órgano absolutamente sensible en lo que son las investigaciones complejas. Si usted evalúa la ley orgánica del organismo de investigaciones, justamente es un órgano de apoyo a la gestión direccionado para investigar sucesos complejos, delitos complejos, en el cual estén involucrados funcionarios públicos, en el cual, asociaciones ilícitas, delitos que requieren quizás de una mayor especialización para su investigación. En ese contexto nace ese órgano. Entonces, que la legislatura lo controle también es un punto muy sensible en torno a la autonomía del MPA, que hoy está tan en boga en los tribunales, ¿no es cierto? Sí, sí. Ayer pasó algo curioso, que la Corte difundió el fallo Espelta, un caso primo hermano al que estamos hablando ahora, pero con una situación no menor, que Espelta logra tener la consideración de la justicia laboral en primera instancia y en segunda instancia, pero la provincia de Santa Fe, a través del fiscal de Estado, lo apela. Técnicamente va en queja a la Corte. Y la Corte resuelve lo que ayer nos enteramos, que no era inconstitucional la condición que tiene la legislatura de las sanciones, en este caso a los fiscales y defensores de grado. Pero aquí ocurrió algo diferente, que con el veto de Perotti a la ley, a esas leyes anti-Saín, ahí ya vio algo que muy poca gente vio, vos seguramente sí, pero el periodismo muy poco lo vio y la política no lo quiso ver o no lo vio, que ya había opinado la provincia en ese sentido, ya había criticado esas leyes en su momento con el veto, y por lo tanto uno decía, pero si ya opinó en ese momento el 11 de diciembre, por lo menos que conocimos el veto de Perotti, ¿qué temperamento tendrá la provincia ahora sobre el mismo asunto? Y la verdad que fue coherente, porque al allanarse al amparo mostró la coherencia que había manifestado en el veto. Esto fue, me parece, muy, muy importante, porque estamos pidiendo coherencia institucional todo el tiempo, pero muchas veces encontramos que hace 3 años pensabas A y algunos cortesanos tiempo después piensan B. ¿Pensás que esto fue definitivo a la hora del dictamen del fallo de la jueza? Sí, sí, coincido absolutamente. El allanamiento fue definitivo. Igualmente hay que tener en cuenta algo. Cuando se allana la provincia, y en el decreto el gobernador Perotti lo deja en claro, ellos dejan a salvo la cuestión de la inconstitucionalidad del régimen disciplinario. Ellos sí se allanan en torno a la posibilidad de aplicación retroactiva de la 14016, y sí a su vez se allanan al argumento de que no puede ser juzgado en calidad de director del organismo de investigaciones por acto de comité como ministro, pero no ingresan a analizar la cuestión de la inconstitucionalidad del régimen disciplinario actual. Por eso, en cierta manera, el fallo Espelta, que de hecho hoy tuvimos la resolución del fallo Espelta, hoy conocimos el texto y los argumentos, va justamente sobre la autonomía del MPA vista a la luz de esta facultad disciplinaria de la legislatura, sobre la que la Fiscalía de Estado no se expide en su allanamiento. ¿Me explico? Sí, sí, está clarísimo. Por lo menos lo que venimos siguiendo el tema, no se expresa sobre la inconstitucionalidad de esta facultad, sino sobre la retroactividad y sobre la situación de Saín en tanto funcionario del MPA. ¿Este es el capítulo, este es el punto final, Hernán, o puede ocurrir otra instancia? A ver, jurídicamente uno entiende cuando comienza una acción, la contraparte se allana y se dicta una sentencia, todo indicaría que ahí termina la acción judicial con calidad de cosa juzgada. Le explico. Desde lo jurídico yo entiendo que sí, que está terminado. Veremos cómo sigue esta historia. ¿Cómo ingresaste vos a asesorar a Marcelo Saín en este tema? ¿Venías, digamos, estudiando el funcionamiento del MPA, la fricción y la tensión con el Poder Legislativo? ¿Cómo es que llegás a asesorarlo puntualmente en este tema, Saín? Sinceramente no sé de dónde vino la recomendación del estudio. Nosotros venimos trabajando con la cuestión de la autonomía del MPA ya hace
unos años tuvimos precedentes de otros funcionarios que también han cuestionado la norma con argumentos también de índole constitucional, y desde la sanción de la 13013, que es la ley orgánica del Ministerio Público, la reforma de la 13695, la otra de la 13807 y ahora de la 14016, venimos siguiendo la historia del minuto cero, por así decirlo. Desconozco de dónde vino la recomendación, pero entiendo que quizás tiene algo que ver con el hecho de que estamos trabajando en el tema ya desde hace años, 2017, 2018, si no me equivoco, que fue la primer causa que hubo en torno a esta normativa. Uh-huh. ¿Considerás, esto ya una opinión, si querés, la puedes hacer, pero creo que por lo que venimos hablando y por tu participación en este tipo de procesos, con tranquilidad la podríamos escuchar, ¿considerás que es mucha la facultad que tiene el Poder Legislativo sobre fiscales regionales y sobre el fiscal de grado, que es el que tiene la potestad, la herramienta de impulsar la acción penal contra un ladrón de gallina, pero también contra un poderoso? ¿Pensás que esto puede conspirar contra la idea en el futuro de, bueno, de que un fiscal diga, bueno, yo tengo que pensar 2 veces antes de abrir un legajo, y un fiscal regional tenga que decir, yo tengo que pensar 2 veces antes de decirle a mi subalterno, dale con todo, dale para adelante, que vas a tener el apoyo por lo menos de la Fiscalía Regional? ¿Pensás que esto puede, dicho de otra manera más coloquial, jugarle al revés al sistema de enjuiciamiento penal? Yo creo que el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes es sano y debe existir. Tenemos 3 poderes y tiene que haber un control recíproco. Ahora, también opino que ningún fiscal debería pensar 2 veces antes de investigar, teniendo en cuenta la figura de la persona investigada. La autonomía del fiscal al momento de investigar tiene que ser sagrada, porque no importa quién es el recipiendario de esa investigación, quién es el objeto de esa investigación, no debería tener que pensar si va a tener alguna represalia por la investigación que está haciendo. De hecho, si uno evalúa un poco las resoluciones de organismos internacionales, la imparcialidad y la independencia, más que imparcialidad, la independencia del órgano fiscal es sagrada. El fiscal cuando investiga no tiene que tener miedo de investigar lo que sea. Por eso, si bien, reitero, es sano un control entre poderes, el límite tiene que estar cuando el fiscal ve afectada su independencia al momento de ejercer su función. Lo plantea como un deber ser. Los dos sabemos que eso es muy difícil, ¿no? En cualquier lugar del mundo, no lo digo en Santa Fe, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, es hiper difícil. Es el factor humano, en definitiva, ¿no? Exacto, así es, así es. Gracias, Hernán, por tu tiempo y por comentarnos un poco de qué se trató esta decisión tan relevante de la justicia laboral que favoreció a tu asesorado como Marcelo Saín. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Gracias. Bueno, Hernán Martínez, abogado, hasta luego, buenas noches, abogado asesor de Marcelo Saín. La historia terminó como, la verdad, algunos esperábamos. Ya con el fallo y con el veto de Perotti en su momento y con la opinión de la Fiscalía de Estado, el final parecía verse a varios kilómetros. Hubo una resistencia que es muy intensa, en una composición legislativa multipartidaria que me parece que no, por lo menos políticamente va a seguir resistiendo sobre esta situación. Con breve pausa, ya venimos.